tiene más o menos 10-12 playas en las cuales las personas vienen acá. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es la parte de atrás de la iglesia. El mar está crecido, estas olas están pesaditas un poquito, desde allá se escucha como eso rechina. Todo lo que es fines de semana debería estar muy lleno. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Espero que estén motivados el día de hoy. En este clima, eso es un clima bipolar, si podemos llamarlo así, porque vinimos en medio de un aguacero. Yo creo que si no es porque nos corremos, nos inundamos acá. Esta ciudad, estamos ahorita en Setúbal. Setúbal es conocido por su clima, por sus playas, que sin contar yo creo que tiene más o menos 10-12 playas en las cuales las personas vienen acá a conocer. ¿Qué estamos haciendo acá? Vinimos a dar un pequeño recorrido para que ustedes tengan en cuenta algunos sitios turísticos y vengan acá a conocerlos, así que vamos a dar ese pasón por esta ciudad que también es muy histórica, así que vamos para allá y vamos a revisar a ver qué nos vamos a encontrar. Estamos acá en este espacio que es como el lugar principal de Setúbal. Eso se llama acá la Plaza de Bocashi. Es un lugar bastante bonito, interesante, muy colorido, colores muy interesantes. Si giramos hacia allá, vemos como una especie de museo y ya luego vemos diferentes espacios de varios colores que representan todavía lo que tiene que ver la cultura y arquitectura de la ciudad de Setúbal. Ya luego tenemos allá lo que tiene que ver la Casa de Cultura. También vemos aquí una especie de memorial a uno de los fotoperiodistas más interesantes y más conocidos de acá, de Setúbal, que se llama Américo, que era pues una de las personas que retrataba la ciudad. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es la parte de atrás de la iglesia, pero se ve que está bien bonito esos callejones, así como para uno perderse y que después sí lo logren encontrar, porque yo creo que esto por la noche debe ser oscura la lata. ¡Ay, papaya de Celaya! Por ejemplo, estas casas, miren estas puertas que todavía siguen siendo de la época antigua. Miren esta de acá. Miren esa lo bonita, que todavía sigue como conservando. Y hacia allá, como ahorita estamos en época de invierno, y mire dónde salimos acá, como a un pequeño parque principal, que yo creo que eso cuando es verano debe ser bastante impresionante. Y tenemos acá, ¿cuál es la diferencia? Que digamos estas zonas de acá, estos pequeños son como, están distribuidos, son pequeños como parquecitos, los cuales las personas pueden venir en horas de la noche, sino que hoy como está lloviendo, pues tampoco hay mucha gente por acá. Estas casitas ahí hay diferentes colores, amarillas, rojas, azules, que debe ser una vista bastante bonita. Ya ahorita entonces vamos a continuar a ver qué nos encontramos en estas callecitas de acá de Setúbal. En este caso, para poder continuar digamos con el video, por favor recordar suscribirse, darle like a este video porque todavía no lo han hecho ni se han suscrito. Recordar de que seguimos creciendo cada día más.
casi el 85% de las personas que ven estos videos no están suscritos, así que por favor suscríbanse acá abajo, denle like para que entonces continuemos con el video, que está bien interesante, además de que ya está cayendo como la tarde, así que vamos a seguir a ver qué nos encontramos. Ahora nos encontramos acá en toda la zona costera de Setúbal. Si podemos observar hacia allá, tenemos una vista bastante bonita, o sea, muy bonita se podría decir. Tenemos allá el sol cayendo la tarde. Tenemos acá también de fondo estos barcos de carga y hacia allá vemos cómo van cayendo el rayo de luz en esas pequeñas montañas. Acá también tenemos unos silloncitos donde las personas pueden venir a ver caer el sol, la tarde, a disfrutar un poco. Claro que esta zona de acá de las olas, aunque el mar está crecido, estas olas están pesaditas un poquito, desde allá se escucha como eso rechina. Te asusto, te asusto. Digamos, eso es una zona donde las personas pues pueden llegar y pueden también, es como quizás un pequeño mirador se podría decir. Esta zona de acá muy bonita, muy llamativa, muy tranquila. Ahorita es porque estamos entre semana, pero fines de semana esto se llena muchísimo más. Así que es también un punto turístico importante y de los cuales lo que es esta zona y es lo que es hacia la derecha cuando ya comienzan toda la zona de las playas, es donde vienen como las personas a echarse su chapucín, ¿cómo se diría? Echarse su chapuzón, o sea, su duchazo en este agua que está realmente fría. Así que vamos a mirar qué más nos podemos encontrar y a continuar con el recorrido. Ya ahorita, ya que llegó la Navidad, yo creo que la Navidad todos la estábamos esperando porque bueno, en diferentes países se vive de formas totalmente diferentes. Ahorita ya que llegó la Navidad, digamos acá en Setúbal, lo que nos contaban las personas era de que esta plaza que es así a lo vertical, muchas personas, muchos comerciantes de manera local sacan sus productos para vender, conocer, mostrar a toda la población, y además de que ahora también hay muchos turistas que vienen acá a conocer. Es una plaza muy bonita, muy llamativa. También vemos unos arbolitos muy bonitos, ya a pesar como vino el invierno, ya las hojitas se van poniendo de otros colores. Y ahí yo creo que para todos, para todo y para todos, hay muchas cosas por conocer. Que ahorita que el abrigo, que el invierno, que entonces que los zapatos, que las cobijas, que las medias, que las bufandas, eso tienen de todo, que si el saco, los tenis Pumba, que si el saco Avivas. Y que la gente viene de manera muy recurrente, es porque ahora estamos entre semana, pero esto lo que es fines de semana debería estar muy lleno. Y eso, hay gustos para todo, que entonces si no quiero nada de comer, entonces también tiene algo de tomar, que si no quiero entonces artesanías, que entonces si no quiero entonces comprarme un carro o una moto. Los productos locales en lo que tiene que ver la comida típica de Portugal, que si de pronto pues ustedes o yo no tienen tampoco mucho conocimiento de esto, para que entonces vengamos a probar. Ahorita entonces ya vamos a continuar con el recorrido.
Setúbal nos ha llamado muchísimo la atención. Ha sido una pequeña ciudad bastante y no tan pequeña, porque nos descubrimos de que esta ciudad acá es realmente grande, de muchísimos habitantes, en los cuales es una población bastante calmada, muy tranquila, muy amistosa y amigable. Nos recibieron el día de hoy muy bien, de la zona pesquera, de la comida de mar, también de la zona de carga, que ha sido bastante interesante, donde yo creo que le dan muchísimo trabajo a muchas personas. Y bueno, desde acá, ya no desde las alturas, desde lo más abajo del mar, les damos por finalizado este video. Esperamos de que les haya gustado, de que se hayan informado un poquito de esta zona de acá, de estos puntos turísticos, para que vengan un poco a conocer. Entonces, así que nos veremos en otra ocasión, en otro video. Puede ser en otro lugar, puede que sea también otra vez en Lisboa, no lo sabemos. Así que picos para todos en este frío, así que chao, chao.